¿Por qué no lo puede hacer con la palabra de Dios? Sí. Ahora, como dice la hermana, no es que lo estamos dando porque lo estamos dando, es porque lo hemos estudiado paso a paso y lo hemos repetido múltiples de veces, Romanos 3:23, porque ese pasaje encierra todo el plan de salvación. Sería injusto no tenerlo en la mente. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 7 también es lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nos ha legado. ¿Qué es lo que nos ha legado a la salvación? ¿Qué es lo que tenemos? Una herencia arriba que nadie nos la puede quitar, incontaminada, inaccesible. O sea que no hay forma, y que somos, y nos enseña algo más grande, que lo hemos estudiado, que somos guardados por el poder, mediante el poder de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Temas que han ido redundando. Ahora estamos entrando a Tito. Y estoy dando ese pasaje de Tito porque dije que de la bondad viene el amor, la misericordia, su paciencia. ¿Cuál es la otra parte? Amor, bondad. Misericordia. Amor, misericordia, gracia y paciencia. Entonces estamos dando ese texto porque lo vamos a ir viendo. De tal manera que cuando se termine tiene que estar en la mente. Nosotros, Romanos 3:23, hemos terminado el plan de salvación, lo hemos visto casi 3 veces en este año. Y no lo tenemos. Vamos a Romanos capítulo 2. Ay, pasamos para Jalón de orejas. Romanos. Hay formas de estudio, memotécnica. Yo me lo cantan. A su memotécnica. Si queremos usar memotécnica. una de las formas que yo aprendí, que yo les compartí cuando recién iniciamos en Chiriú, era, y en ese tiempo yo lo hacía mucho, muy continuamente más, era que yo llevaba mis versículos y en el trabajo, en el momento que estaba libre, en el momento, todo un tiempo libre estaba recordando, y estaba trabajando, estaba recordando. Tiempo libre, miraba el papel y volvía hasta que terminaba el día y versículos largos los tenía. Entonces, es posible hacerlo. Hay formas, si no es la disposición de uno. ¿Qué preferencia le damos a nuestro tiempo? Ahí está la forma, ¿no? Ahora es verdad que las hermanas tienen responsabilidad de trabajo, madre de hijo, pero hermanos, Dios es el que capacita. Allá yo les conté, realmente se dice el testimonio que en la iglesia en la que estaba, yo crecí en Pueblo Libre, habían ancianos de 75 años que grababan versículos y los decían. 75, una anciana de 82 años, y lo recordaban. Entonces no es situación de falta, es pedir a Dios, capacítame, dame sabiduría para poder retener, entender tu palabra y poderla manifestar. Tienes que orar para poder manifestar, enseñar de tu gracia, de lo que has hecho en mi vida, transmitir tu obra para aquel que no te conoce. Dame la capacidad porque no la tengo, Señor, tú sabes que no la tengo. Haz en mí, Señor, esta obra increíble, que tu gracia y tu nombre sea glorificado a través de lo que hagas en mí. Es oración. La vida del cristiano es una oración pendiente y constante. Por eso que el día sábado que me hablaron, que después de la cena del hermano Ernesto, yo dije que no estaba bien, que después de una cena se salga, después de una reunión, un culto de oración, se salga a una situación a disipar. Entonces no ha habido nada en el momento que hemos estado delante de la presencia de Dios, porque cuando está delante de la presencia de Dios uno va en dolor, porque yo creo que cada uno tiene problemas personales, o no los tiene. Bueno, si no los tienen, amén por eso. Pero cada uno, entonces en el momento de la oración, no está pidiendo, está clamando, Señor, escucha, Señor, escucha. Y cuando termina uno sale con un corazón en la fe en Cristo, en Dios que va a orar. ¿Y cuál es lo que Dios ve? Salimos, vamos a divertirnos, vamos a pasear. Porque en la conversación muchas veces salen cosas que no deben salir, palabras ociosas. Dice que Dios demandará de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Si vamos a orar, demos reverencia al momento, al tiempo, y salgamos con la disposición que estamos saliendo de un lugar. No es lo que le sucedió a Israel. ¿Qué hacía Israel? Jeremías capítulo 7. Estoy en la casa de Jehová, venían, y cuando salían, ¿qué hacían? A lo mismo. Disipaban, se iban a un lugar, se iban a fiestas, se iban a comilonas, se iban a tragos. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué acaso piensan ustedes que en mi casa qué cosa es? Porque dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y quizás en un momento de oración, Señor, estoy delante de tu presencia, vengo a clamar a ti, vengo a pedirte, Señor. Termina, ya se acabó todo. Vamos.
Hermanos, el culto de oración es algo importante en la vida del cristiano. Y doy gracias a Dios por la hermana Evelyn, Marilyn y Mónica, que fueron las que pusieron en nosotros realmente el iniciar el culto de oración. Y también puedo decir que del culto de oración la única que permanece es la hermana Evelyn. Pero hubo un propósito. Y el propósito en todas las iglesias es que cuando se va a un culto de oración es para buscar a Dios en oración, para conocer las palabras de Dios, para saber lo que Dios puede hacer en mi vida, para decirle a Dios, necesito de ti, Señor. Y ahora como cuerpo en Cristo, con todos mis hermanos, clamo, Señor, aunado a la necesidad de mi hermano y ellos aunados a mi necesidad. Escucha mi oración porque sin ti no puedo hacer nada, no puedo vivir, no puedo, Señor, no puedo salir adelante. Es clamar a Dios, es buscar a Dios. La oración no es un juego, mis hermanos, no es un múltiple de palabras y terminar y cerramos la puerta y las cosas es diferente. Hay un tiempo de reverencia, un tiempo de que buscamos a Dios y salimos con la fe que Él va a orar, esperando el día siguiente. Los cultos de oración cuando terminan 9, 10 de la noche, ¿cómo terminan? Todos los hermanos salen y en la puerta se dan palabras de aliento. Hermano, Dios te bendiga, Dios escuche tu oración. Conociendo hemos orado por ti, Dios va a hacer algo en ti. Hay eso en nosotros. La oración es pedir de una forma correcta, como dice la palabra de Dios. Pedir en el tiempo, en el corazón, en la forma que Dios dispone de cada uno para acercarnos. Y cuando terminamos dando gracias a Dios por lo que Dios va a hacer, con la fe, con la certeza de lo que Él va a hacer. ¿Y qué hacemos? No, mis hermanos. Esta es la segunda vez que lo manifiesto. La vez pasada lo dije en el púlpito. Pero fue caso mismo. Hay un pasaje en Santiago, hermano. Santiago 5, 17. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho, y pone la comparación de Elías. La oración ¿de quién? La oración del justo dice, la oración del creyente no, dice la oración eficaz. Hay una diferencia entre orar así, espontáneamente, libremente. Y dice la oración eficaz. ¿Por qué una oración eficaz? Porque la oración eficaz está centrada en un corazón arrepentido, un corazón de dolor. El que se acerca a Dios se acerca por necesidad. La oración eficaz, dice. Ahora, ¿de quién viene? Del justo. ¿Por qué? Porque aquel que se acerca a Dios reconoce que ha sido justificado por Dios, sabe que la justicia de Dios está sobre él y que solamente Dios puede obrar a través de su Hijo Jesucristo en la vida de él. ¿Y qué más termina? Puede mucho. ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué nuestras oraciones son rechazadas? ¿Por qué nuestras oraciones no hay respuesta? Porque no tenemos la forma de hacer una oración. La oración no es emitir palabras, hermanos. La oración no es emitir conceptos bíblicos, textos bíblicos. Es parte de ello, pero no consiste en ello. La oración consiste en un corazón lleno de dolor, de necesidad, lleno de saber que solamente en Cristo, en Dios, puede obrar la vida, puede obrar en su vida. La oración, el culto de oración es eso, mis hermanos. El culto de oración no es una situación trivial. Oramos delante de quién, delante de la presencia de quién estamos en un culto de oración. Estamos buscando a Dios directamente, ¿no? La palabra de Dios es un monólogo esperando que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón a través de la palabra que ha sido dada. La oración es la inversa. La oración es mi palabra delante de Dios, pidiéndole, Señor, obra. Y Él es el que me está escuchando ahora. Cuando estamos en un culto de día domingo, Dios está hablando. Cuando estamos en un culto de oración, nosotros le estamos hablando a Dios.
¿Y cómo Dios ve nuestros corazones? ¿Cómo Dios ve nuestros pensamientos para más adelante, una hora después? No, mis hermanos. Recordemos que cuando vamos a oración, nosotros vamos a orar delante de Dios. Dios se nos está escuchando y está viendo en la condición que estamos viniendo delante de Él. Y en vez de causar misericordia, causa ira sobre Él. Ira de Él sobre nosotros, por la condición tan irreverente, tan fuera de lugar que Él exige. Él exige para venir delante de su presencia. No sé cómo hemos llegado a la oración, pero es importante eso, mis hermanos. Es importante. Quieren que sus oraciones sean escuchadas. Quieren que Dios obre en sus vidas. Sean reverentes en todo momento. Israel entraba a la casa de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Ahí hacían todo. Sí, Señor, te alabamos, te adoramos, buscamos tu nombre, tu presencia. Salían y hacían. Y la vida continuaba igual. La palabra de Dios tiene un propósito en la vida de nosotros. Cambio y transformación. Y la oración tiene un propósito. La ayuda de Dios, la mano de Dios poderosa sobre nuestras vidas. Queremos eso en nuestras vidas. Vivamos, ya actuemos de acuerdo a la palabra de Dios, mis hermanos. Hay momentos para reunirnos en coinonía, pero la palabra de Dios habla de coinonía. En el libro de Hechos dice que los hermanos se reunían alegremente para compartir. Hay momentos, pero no usemos los momentos que es para buscar a Dios. Tenemos un momento de coinonía que va a ser, por ejemplo, el baby shower, el día 12 es un momento de coinonía. Van a haber incrédulos que podemos quizás hasta testificar, pero todo lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Tuvimos un momento de coinonía hace tiempo acá en Caría, en la parrillada que tuvimos. Esos son momentos de coinonía, que estamos juntos, que podemos charlar, podemos intercambiar, podemos conversar de diferentes puntos, pero dando la gloria a Dios. Pero no después de un culto. Un culto en el cual nosotros estamos pidiéndole a Dios. Si su hijo viene y le dice, papá, necesito 5.000 yenes porque estoy sin plata, estoy mal, mi situación está mal. Y sale de la casa y lo vemos que está con los amigos, está en otro lugar. ¿Dónde está tu necesidad? No decimos eso nosotros. No me dices que estás mal. ¿Dónde está tu necesidad? Si estuvieses mal, estarías en tu casa ahorita. Corrijamos eso, mi hermano. Bien, segundo de Pedro, hermano, nos estamos deteniendo. Vamos a ver. Segundo de Romanos, capítulo 2. Capítulo 4. Versículo 4, perdón. Ahora miren, o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué es la benignidad de Dios? La benignidad de Dios es el deseo del corazón de Dios de actuar. Es el deseo en el corazón de Dios. ¿Y la bondad de Dios cuál es? Es el hecho manifestando de su benignidad. ¿Dónde se manifiesta la bondad de Dios? Hemos dicho en el amor, la misericordia, la gracia y su paciencia. Su benignidad es el deseo en el corazón de Dios de hacer lo bueno para el hombre. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia. Hermanos, nosotros cada día hacemos cosas increíbles. Ofendemos a Dios. Y aquellos que no tienen a Cristo, mucho más. Pero la paciencia de Dios se manifiesta en qué sentido? En llamar al arrepentimiento. Hay un pasaje en 2 de Pedro. 2 de Pedro 2:9 me parece. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La paciencia de Dios tiene un tiempo para el infierno, para el juicio, para el castigo. Castigo o bendición. Señor, ¿dónde está el 3:9. También. Segunda de Pedro, también. Léalo completo, por favor, hermano. Señor, no retarde su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Cuando dice no, seas paciente con nosotros, ¿a quién se refiere? A nosotros como cristianos. 3:9. Con tal de que nos dieran su longanimidad, su espera, su paciencia, animidad, su benignidad del corazón, su paciencia de esperar, la longanimidad también es una especie de esperar, aguardar. Y más adelante dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ignorando que el deseo de su corazón es que tú te arrepientas. Y eso le decimos normalmente a quien al incrédulo, no aquel que no conoce a Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para sí mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es casi similar el de Tito, de ese corazón. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. Hermanos, creo que va a ser más largo. Este también es el hermano de Pata también para Sí, pero había pedido que sea hasta el 10, pero es muy largo por el momento. Romano 2, 4, 10. Del 4, no, había pensado que sea hasta el 10, pero va a ser muy largo. Entonces será Romanos capítulo 2, del versículo 4 al versículo 4 y 5. Al 6, perdón, al cual pagará cada uno por nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 6. Entonces, repetimos, la benignidad, ¿qué es? Es el deseo del corazón del Señor. La paciencia. No, la paciencia que no debe ser. La longanimidad podría ser también una actitud clemente, paciente, sin límites. En la longanimidad, él usa los medios. Por ejemplo, la hermana Nancy, no sé cómo vino al Señor, pero alguna vez alguien le pudo haber hablado el Evangelio. Ese medio es la longanimidad de Dios, usando medios. Hay veces hemos estado dispuestos a salir y decir, bueno, ya para mí esto no tiene nada, voy al mundo. Pero Dios usa medios para detener, calma, toca. Esa es la longanimidad. Es el medio con que la persona la actitud clemente que usa Dios, la actitud clemente de Dios que usa a Dios al hombre para atraerlo hacia él, que usa los medios. La benignidad es el deseo de su corazón de dar lo bueno para el hombre. La paciencia, la espera de que venga en arrepentimiento.
La longanimidad, la actitud clemente de Dios para esperar que, y usando los medios de Dios para atraer al hombre hacia Él, ¿no? Muchas veces el hombre, el incrédulo, está sin trabajo y a veces Dios le provee un buen trabajo, ¿no? Y le da medios como para que Él reconozca que Él es el Señor. Y muchas veces se entiende, ¿no? Miren el Salmo 18, versículo 35, por favor, acá creo que terminamos. Salmos 18, versículo 35. No, esto solamente no va a ser mucho. Amén. Sí. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Tu benignidad me ha engrandecido. Amén. 18. 35. 35. Yo estoy bien pensando en Hermana Cristina, ¿qué entiende? El versículo 35. Nancy. El deseo de tu corazón me engrandeció. Sería eso su benignidad. El deseo de tu corazón me engrandeció. Me diste por salvación tu escudo. Me diste por salvación tu palabra sería. La palabra sería salvación, hermano. Me diste por diestra tu palabra. No es, hermano. Y tu diestra me sustenta. Y tu diestra me sustenta. Hermana Evelyn. Si me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, se puede usar como y tu diestra me sustenta, tu benignidad me ha engrandecido. Su benignidad, como estamos entendiendo, es el deseo del corazón. Es el deseo del corazón del Señor. Se piensa que me diste a sí mismo escudo, el escudo de tu salvación. Sería Parece que es parte de su benignidad. su paciencia, Su paciencia, su misericordia, su gracia. ¿Y eso qué significaría? La bondad. la bondad de Dios. Este versículo habla sobre la bondad de Dios. Sobre la bondad de Dios. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. La bondad de Dios. La bondad de salvarnos, Dios. ¿verdad? Tu diestra me sustentó. Nos sustenta. Nos sustenta. ¿Cómo nos sustenta el Señor en nuestra salvación? Bueno, por sí nos sustenta, pero ¿cómo nos sustenta en nuestra salvación? Con su palabra. Hay algo que una doctrina que está muy bien. Por la fe. Lleva al arrepentimiento. abundancia. Su misericordia. Hay algo que nos salva y algo que nos sustenta. ¿Qué es? Cuando nosotros hemos sido salvados, 1 Corintios capítulo 1, 1 y 2, habiendo sido, ¿qué? Regenerar. No, ya movió la vez. Justificado. Tampoco. Habiendo sido santificados. ¿Y cómo nos sustenta nuestra vida de salvación? Santificando. Santificándonos Progresivamente. progresivamente, ¿no? Santificando. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es algo increíble, ¿no? Nosotros somos pecadores y el deseo del corazón de Dios es engrandecernos. Y nos engrandece delante de quienes, de aquellos que no conocen a Dios. Porque somos luz y Su sal de este mundo. benignidad, o sea, el deseo de El su deseo corazón, del corazón. dice, me ha engrandecido. Nosotros debería ser al revés, nosotros engrandecer el nombre de Dios. Pero dice que el deseo de Dios es engrandecernos. engrandecer. Cuando nos levanta, Él nos va levantando. Si vivimos una vida de acuerdo, Él nos va levantando sobre los demás.
no en cosas superfluas, ¿no? Sino en lo También espiritual. espiritual. Hermano, es algo que debemos entender. Todo hombre y toda mujer crecido espiritualmente sobresale en cualquier lugar. En cualquier lugar sobresale. Puede estar reunido con las máximas autoridades en cuanto eclesiásticas o en poder de dinero, en todo eso. Ese hombre o mujer sobresale. Porque Dios es el que hace la obra, lo engrandece. Y eso es lo que nosotros debemos en todo momento, reconocer lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Hermanos, hemos terminado un poco de hablar de no hemos terminado todo, pero es mejor ahí dejarlo para no... El amor, la paciencia, El amor, la paciencia, Eso es lo la que hemos... gracia y la misericordia. Es lo que hemos comenzado a hablar La el día bondad de de hoy sobre la Dios. bondad. La próxima clase voy a tomar una prueba, hermano, sobre la bondad de Dios. Y algo más que realmente lo había desechado, pero creo que lo debo retomar. Hemos terminado, ya nos faltan cerca de seis atributos de Dios para terminar de verlo. Después de ello vamos a hacer un examen de todos los atributos de Dios. Porque, hermano Ernesto, porque es necesario recordar lo que Dios es en nuestras vidas, hermano. Una de las cosas principales del cristiano es saber quién es Dios. Sí. Y el propósito de esto de las reflexiones de Dios es reconocer quién es Dios. ¿Quién es nuestro creador? ¿Para qué estamos aquí? Y es necesario que lo tengamos en la mente y en el corazón. Sí. Hermano, quiero pedirles disculpas porque de repente pude haberme un poco exaltado, pero realmente había una ira, creo que lo manifesté con el hermano Ernesto el mismo día, una disconformidad con él. Y yo le quiero pedir disculpas si en algo me he excedido, ¿no? Pero realmente está en mis razones. Busquemos a Dios. Necesitamos de Dios. Entonces, vivamos como necesitamos de Dios. Amén. Le damos las gracias a usted porque nos está haciendo ver el error que nosotros estamos cometiendo, que nos fallamos, ¿no? Pero es algo No es que no sabíamos. No, en parte, ¿no? Por eso que mucho tengo que aprender, muchas cosas que no me faltan, o nos faltan, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pues, el Señor nos reprende a través de Eso, claro, sí. Bien, hermano, hemos terminado. Nos olviden la próxima semana la prueba. A estudiar. Lo que sí en la próxima semana, lo que ya les voy adelantando es que voy a tomar Tito. Bueno, Tito. Y Romanos todavía no. Tito, nada más. Romanos no. Por el momento. Solamente Tito. La sorpresa. El amor deriva de la bondad. No, la bondad de la bondad de Dios. En el término de La bondad. La bondad de Dios. La bondad de el amor, Dios. paciencia y La bondad sinceridad. se manifiesta en el corazón de Dios. La bondad. En especial se No, existe la bondad se manifiesta en el corazón de Dios. sí, porque la benignidad es el El deseo del corazón de Dios. La bondad Es la que bueno. ejecuta. La paciencia es el ser en que venga. La paciencia es el